Sábado 5 de agosto de 1559. Capítulo 1. Algo horrible se avecinaba. Se sentía el frío en esa tórrida noche, en los oscuros recovecos de la iglesia. El humo del incienso se deslizaba entre los pilares, como una niebla brumosa sobre un pantano. Acariciaba las estatuas de los santos con lascivia, empolvaba a la Virgen con malicia, y casi podía oírse, en el profundo silencio, deslizarse sobre el crucifijo como una serpiente en el infierno. Un candelabro colocado en el centro del altar arrancó de la oscuridad los rostros de los 7 monjes ancianos, rostros severos, marcados por el tiempo. Surgieron como si de un mar desconocido se tratara, y a veces eran tragados por él. Y entonces llegó. Descalzo, con calzones hasta la pantorrilla, y una túnica larga de lino negro, muy claro. Ángelo se detuvo al principio de la nave, y abrió los brazos de par en par, como si quisiera aspirar por la garganta el mundo entero. Lo acompañaban 2 hombres, también vestidos de lino negro, lustroso, pero caminaban humildemente, con las manos juntas en el regazo y la cabeza inclinada. Los largos cabellos de los 3 danzaban graciosamente frente a sus labios, alborotados por las palabras antiguas y solemnes, y el humo del incienso se arremolinaba en torno a sus figuras cuando comenzaron a caminar entre las velas encendidas. En mitad de la nave, los 2 compañeros se arrodillaron y dijeron: «Aquí estamos». Entonces uno de los monjes se acercó a ellos y les cortó el pelo. Cuidadosamente, primero con tijeras, luego con una navaja, y finalmente observó la parte superior de sus cabezas, iluminándolas con una vela. Al final del examen anunció: «Son los mensajeros», y le dio permiso a Ángelo para que continuara hacia el altar. Ángelo, como siempre le había llamado el venerado padre que le había criado, con un rostro que nunca había manifestado una expresión de alegría, una boca que nunca se había curvado en una sonrisa, y unos grandes ojos ribeteados de rojo. Caminaba, erguido, orgulloso, con un único movimiento armonioso y una ligereza que parecía ocultar un misterio, como si por algún extraordinario decreto divino su robusto cuerpo no estuviera sujeto a las leyes normales de la naturaleza. Los religiosos que lo habían convocado y lo esperaban con ansiedad extrema eran 7, uno por cada arcángel. Tenían rostros sombríos, ahora aún más oscuros por su avidez de luz. Sus ojos transmitían mensajes de angustia. El mayor de los 7 tenía un rostro huesudo, encerrado entre nubes de barba blanca. Le temblaban las manos mientras las extendía hacia Ángelo diciendo: «La hermandad le da la bienvenida». Inclinó la cabeza y dijo solamente: «Aquí estoy». El monje, de mayor edad, dio un suspiro de dolor y se dirigió hacia los demás. «Hermanos», dijo, «estoy a punto de revelarlos la razón de por qué os he reunido ante nuestro Señor». Señaló la cruz. «Desgraciadamente ha sucedido. Han surgido del olvido secretos prohibidos para casi todos los hombres. El códice de los milagros ya no está en manos de la Iglesia. Y nuestros hermanos custodios no han podido recuperarlo». Los monjes se miraron escandalizados, con los ojos muy abiertos y llevándose las manos a la boca. «¿Cómo es posible? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Dónde?». El primer custodio extrajo un pañuelo de debajo de la túnica y se secó la comisura de los ojos. Se quedó en silencio. Durante un largo silencio se volvió varias veces hacia la imagen de la Virgen para pedirle ayuda. Los otros 6 miembros de la asamblea empezaron a hablar entre dientes y luego a inquietarse cada vez más. Finalmente, tras unos minutos de ansiedad, uno de ellos encontró el valor para hablar y le instó a contarlo todo, sin andarse con rodeos. ¿En qué lugar del mundo ha aparecido? El custodio más anciano le costaba articular las palabras, pues era tan grande el esfuerzo por contener las lágrimas. «Roma», dijo. «Aquí».
¿Estás seguro?, preguntó otro, aumentando la agitación común. Bueno, yo... El anciano miró la cruz y el rostro se le congeló con una expresión de dolor. Estamos llamados a nuestro deber, por el juramento que nos une. Tenemos que encontrar el códice de los milagros a toda costa. Volvió los ojos hacia Ángelo. Esa es la razón por la que está aquí. Todos se enmudecieron. Ángelo los observaba, inmóvil, sin prisa. La luz de sus ojos mirando insistentemente era la única señal aparentemente de vida en su cuerpo. No era paciencia la suya, sino ausencia total de intenciones, de deseos, de destinos. No estaba esperando, simplemente estaba ahí. El fruto de una vida consagrada al misterio, a las dificultades y al sacrificio sin fin. Ángelo había crecido separado del mundo, como un marinero en un mar perpetuamente proceloso, en el que nunca hay luz de día, ni ningún faro encendido. Cada latido de su corazón, hasta ese momento, había estado dedicado al cometido supremo, que un día tendría que llevar a cabo. Era su misión. El viejo custodio levantó una lámina de oro en la que estaba estampado el símbolo de Cristo, el crismón. La mostró y la colocó en el altar. Aquí, dijo, dejándoles tiempo a los otros 6 para agacharse a mirar más de cerca. Están las instrucciones sobre qué hacer en caso de extremo peligro. Hizo una pausa y añadió, un peligro como este. Se dirigió al mensajero. ¿Quieres acercarte, por favor? Ángelo dio la vuelta al altar, seguido por las caras de asombro de los otros monjes, y se detuvo frente a él. Ninguno de ellos había visto antes un mensajero de la muerte, uno de esos endemoniados creados para hacer el mal, con el objetivo de hacer el bien. Esto es para ti. El primer custodio le entregó la placa de oro. Ángelo la tomó y se alejó. Volvió a la nave central. No se podía creer que hubiese ocurrido de verdad. Con el tiempo, muchas preguntas se habían disuelto, evaporadas en su alma árida como un desierto. Pero ahora las oscuras palabras que su venerable padre le había susurrado un momento antes de dar su último aliento se hicieron nítidas. Si lees en oro, sabrás quién eres realmente. Reza, hijo mío. Reza por no llegar a saberlo nunca. Se sentó en un rincón luminoso. Dobló la placa. La enderezó y la dobló hasta que se rompió en el centro. Separó las dos mitades, descubriendo la fina lámina de plomo que contenía. Tiró el oro, como se hace con una cáscara sobrante. El oro cayó haciendo eco en el suelo de piedra. Ángelo, el mensajero, leyó incrédulo el texto impreso en la hoja de plomo, murmurando con palabras vírgenes en el silencio. Comenzaba así: Ángel de la muerte, tu deber es servirme. El texto continuaba con instrucciones para el mensajero despertado. Estaba escrito en una lengua que ninguno del pueblo de la tierra había utilizado desde hacía mucho tiempo, pero que a él le habían enseñado a escribir y a leer. El por qué era solo una de las muchas preguntas que había aprendido a no hacerse y a olvidar. No dejó que le distrajeran los ruidos que procedían del altar. Uno de los monjes ancianos estaba dando rienda suelta a la desesperación. Otro lo estaba consolando. Otro se había dejado llevar por la ira. Leyó con atención hasta las últimas instrucciones. Suprime a los que saben, castiga a los que han visto, reprime a los que han oído, mutila a los que han tocado, extermina a los que han presenciado. Que tu paso sea una advertencia. Con una mano de acero, Ángelo arrugó el plomo y lo tiró al suelo junto al oro. Luego, sin dilación, salió de la iglesia. Aquí estoy, dijo, y se preparó para matar.